Y ahora lo que también pensé adecuado en función a estas dos últimas clases que he estado dando con ustedes es hacer otro estudio y ahora hacernos la pregunta y contestarla. ¿Cómo puedo escuchar un sermón expositivo? ¿Cómo puedo escuchar o cómo debo escuchar un sermón expositivo? ¿Cómo puedo venir a la iglesia y escuchar ese sermón? Y esto sí, no creo que lo hayamos enseñado o lo hayamos, digamos que explicado en una clase dominical o en un servicio ahí de los miércoles. Entonces, creí apropiado el poder traer este mensaje, esta enseñanza, aprovechando este contexto de la escuela dominical para nuevamente contestar a la pregunta, obvio, bíblicamente, ¿cómo es que podemos escuchar un sermón expositivo? ¿Verdad? Pero bueno, vamos a orar para pedirle al Señor su ayuda antes de comenzar con este estudio. Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos acercarnos a ti. Tú eres el que nos has acercado a ti. Si nosotros te amamos es porque tú nos has amado primero. Gracias, Señor, porque tú nos has reconciliado contigo, porque no nos has abandonado en nuestros pecados. Gracias, Señor. No somos diferentes a ningún ser humano. Todos los que estamos aquí fuimos concebidos en pecado. Desde el día 1, incluso de nuestro nacimiento, practicamos el pecado. Y gracias, Señor, porque a pesar de estar en esa condición de muerte espiritual, cuando éramos personas indignas de recibir tu amor, tú por medio de Jesucristo nos hiciste partícipes de tu amor. Nos atrajiste a ti por medio de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otro nombre fuera de Él en que la humanidad puede ser salvo. Señor, y te damos gracias porque quizá la mayoría de los que estamos aquí hemos podido disfrutar esto, tu gracia salvífica. Gracias, Padre, te adoramos. Venimos en el nombre de Jesucristo para adorarte, para rendir nuestra adoración a ti, para alabarte, para magnificar tu nombre, Señor, para entregarte a ti toda nuestra vida, todo nuestro ser, con cantos, con alabanzas, con oraciones, con ofrendas, al estar escuchando tu palabra, Señor, participando de la cena del Señor. Queremos hacer todo esto para tu gloria. Queremos adorarte, Señor, y te damos gracias porque tú nos has capacitado por medio de tu Espíritu y tu palabra para hacerlo. Te adoramos en esta mañana y te exaltamos, Señor, y reconocemos tu grandeza, tu majestad, tu santidad, y también reconocemos nuestra limitada humanidad, nuestra incapacidad, Señor, para acercarnos a ti, nuestra aún incapacidad para obedecerte perfectamente. Y es por eso que pedimos perdón, te rogamos que nos perdones, Señor. Quizá hoy en la mañana antes de venir tuvimos ahí conflictos entre nosotros, quizá hubo pensamientos que no te honraron, quizá ahora mismo estemos ahí batallando con nuestra carne, pensando en otras cosas. Probablemente el día de ayer, en la semana, estuvimos haciendo cosas que no te honran, hablando cosas, pensando cosas que no te glorifiquen, o también incluso omitiendo cosas que sabemos que debemos de hacer y no hacemos, y todo eso es pecado. Y no queremos ocultarlo delante de ti porque tú eres omnisciente, todo lo sabes, nada te es oculto. Por el contrario, venimos a humillarnos, Señor, y a pedirte, por favor, que nos perdones, que nos limpies, que renueven nuestra mente, Señor, que cambien nuestro corazón realmente, que nos ayudes a creer tu palabra de tal forma que de manera decidida, cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, podamos aplicar tu palabra, Señor. Ese es nuestro deseo. Y gracias te damos porque nos concedes venir también a este lugar, a este hotel, para congregarnos en tu nombre como iglesia. Gracias porque nos has dado los medios, porque has movido nuestros corazones para ofrendar, y tú has usado estas ofrendas, Señor, para cubrir el gasto de la renta de este hotel. Gracias, Señor, porque no nos has dejado sin un lugar de reunión. Muchas veces acá no hemos tenido la posibilidad de reunirnos, pero tú nos has dado sabiduría y dirección para encontrar otros lugares, Señor, y te damos gracias por eso, por la provisión física, monetaria para estar acá, pero sobre todo la provisión espiritual, porque podemos abrir con libertad tu palabra y estudiarla juntos.
Hoy te rogamos, Señor, que por favor también nos concedas prestar atención a tu palabra, que nos permitas venir a ti con humildad, limpios en nuestra vida para recibir directamente de tu mano, Señor, tu palabra. Ayúdanos a tener la iluminación necesaria de tu Espíritu, suficiente para comprender tu palabra, Señor. Y que en esta mañana, de manera muy especial, podamos encontrar en tu palabra la dirección para poder saber cómo es que podemos y debemos estar escuchando tu palabra, estar escuchando sermones que se predican expositivamente, donde se predica tu palabra fielmente. Permítenos hacer este estudio, Señor, y fijar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo mientras lo hacemos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues, ¿cómo puedo escuchar un sermón expositivo? ¿Cómo puedo escuchar un sermón expositivo? ¿Alguna idea? Pues prestando atención, ¿verdad? Sencillo, escuchando. Pero bueno, vamos a ir a un pasaje antes de dar algunas ideas prácticas, algunos consejos prácticos. Quisiera que me acompañaran a Nehemías. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Y le vamos a estar dando lectura a los versos del 1 al 12. Nehemías capítulo 8. Este es un pasaje bellísimo, un pasaje muy, muy conocido también, que atesoramos mucho en el corazón. Este es el verdadero avivamiento. Aquí está. Cuando una persona abre la palabra de Dios y el pueblo de Dios escucha la palabra de Dios y practica la palabra de Dios, hay un avivamiento, hay alegría en el corazón, hay algo sorprendente. Los avivamientos no se generan, no digamos que se manipulan, ¿verdad? No se crean por el hombre. Los avivamientos vienen nuevamente por medio de Dios, al Dios dar su palabra y dar a hombres y mujeres hambre por leer su palabra y la capacidad, la fuerza, el poder para aplicar su palabra en todas las áreas de su vida. Y aunque en este pasaje encontramos puntualmente cómo es que se desarrolla un sermón expositivo, también vemos implícitamente cómo es que las personas escuchan ese sermón, cómo las personas no solamente incluso escuchan, sino practican la palabra de Dios. Y hay algo en sus vidas, sucede algo muy especial y particular. Pero vean ahí Nehemías 8 y vamos a leer comenzando ahí en el verso 1. Incluso leamos la parte final del verso 73 del capítulo anterior. Vean ahí, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Pero lo primero que notamos en este versículo 1 es que se juntó todo el pueblo, ¿verdad? Muy interesante. Todo el pueblo. Ahora, ¿cuál pueblo? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, dice ahí, se juntó todo el pueblo, y cuando se reunieron todo el pueblo, no lo hicieron pensando cada quien lo que bien les parecía, ¿verdad? No se juntaron ahí tampoco con sus propias ideas, con sus propias, digamos que agendas. No, dice que se junta todo el pueblo como un solo hombre, hay unidad. Hay unidad ahí de pensamiento, hay unidad de objetivo, hay una unidad muy especial. Vean ahí nuevamente el verso 1. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre y en un lugar específico, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas.
Y es muy interesante, aunque nosotros no estamos aquí, no somos el pueblo de Israel, esto sucedió en el antiguo pacto, pero acá como siempre la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Nos instruye, nos corrige, nos capacita, nos santifica, nos salva. Acá, nuevamente en Nehemías 8, aunque no somos el pueblo de Israel y no estamos aquí, lo que sí tenemos son principios bíblicos que nos ayudan a pensar cómo es que una persona, un pueblo, miembros de una ciudad escuchaban la palabra de Dios. Y podemos pensar también cómo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, algunos autores nos dirigen a cómo es que debemos de adorar a Dios, escuchar su palabra, reunirnos, etcétera. Muchas cosas. Pero vean nuevamente el verso 1, vean ahí cómo inicia, se juntó todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Todo el pueblo se juntó y se juntó como un solo hombre, tenían un solo objetivo, tenían un solo pensamiento, ¿verdad? No tenían ahí agendas diferentes, se juntan como un solo hombre y lo hacen en la plaza. Y es muy interesante, pero ustedes recuerdan ahí cuando Pablo, Pedro, distintos autores, puntualmente Pablo escribe sus cartas, ¿las escribe a quién? A las iglesias, ¿verdad? Iglesias que se encuentran en todo el mundo. ¿Será que él escribe y dice a las iglesias de todo el mundo? No, ¿verdad? Escribe a iglesias locales, por ejemplo. ¿Alguien puede citar algún pasaje? Colosas, ¿verdad? ¿Qué dice ahí Pablo en su saludo? A los santos y fieles que están en Colosas, ¿verdad? Y luego, ¿algún otro ejemplo que se acuerden? ¿Otro más? Pueden ver su Biblia, no hay problema. ¿Mande? A los Gálatas, ¿cómo dice ahí? Gálatas 1 al inicio, ¿verdad? Los saludos. Pablo, de hombre Ok, a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, ¿verdad? Entonces, escribe a las iglesias, no escribe ahí a todas las iglesias de todo el mundo. Y a veces somos muy dados así en las oraciones, ¿verdad? Ay, Señor, oro por todos. Y está bien orar por la salvación de todos los hombres. No, oro por todo México. Sí, está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero la palabra de Dios nos enseña de manera muy frecuente en que debemos de estar orando unos por otros, ¿verdad? Que debemos de estar orando puntualmente por necesidades, por las personas, con nombre y apellido. No es que Dios necesite que nosotros le digamos, mira, es que este se llama David Pérez, o es que este es Joaquín, y no te vayas a equivocar, no vaya a ser esta la oración de Carlos, ¿verdad? No es así. Dios, pues es un Dios sabio, es un Dios omnisciente, pero Dios nos anima muchas veces a través de los escritos de los diferentes autores a orar de manera puntual y específica, ¿verdad? Y vemos un principio aquí también con Pablo. Pablo nuevamente no escribe a todos, ¿verdad? Escribe en particular a iglesias locales, en lugares geográficos, porque Dios tiene planes específicos y avanza sus planes de manera particular con las personas. Y lo mismo sucede aquí con este relato que encontramos en Nehemías. Se junta todo el pueblo como un solo hombre en un lugar geográfico, en la plaza, ¿verdad? En la plaza. Ahora, esto también nos hace recordar lo que estudiamos nosotros en Hebreos. Nosotros nuevamente no somos Israel, no estamos ahí en Nehemías 8, pero nos hace recordar esta necesidad de que ellos se reunían en un lugar en específico, que también nosotros, la iglesia, esta que nació ahí en Hechos 2 y que nosotros somos añadidos al nuevo pacto, la iglesia debemos de no dejar de congregarnos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre y pueden ir a Hebreos. Lo estudiamos ya hace algunos meses. Pero ahí en Hebreos capítulo 10, verso 24, el autor de Hebreos nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego añade, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Entonces acá vemos esta necesidad de nosotros estar considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Y si no lo estamos haciendo, ¿qué creen que sea esto? ¿Cuál es el resultado de no hacer esto en la vida de la iglesia? ¿Qué será? ¿Mande? ¿Juicio? ¿Algo más? Desobediencia. Desobediencia. Así como no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Si nosotros no obedecemos ese mandato, es desobediencia, lo anterior también, ¿verdad? Si estamos asistiendo a la iglesia y no estamos considerando a nuestros hermanos alrededor para manifestar el amor de Dios que Dios nos ha amado y practicando ese amor con otros hermanos y hermanas, si no estamos estimulándonos entre nosotros al amor, aunque podemos estar viniendo domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, pero usted no manifiesta ese amor, no procura el bienestar de otros al estar ahí intencionalmente saludándole, amándole, viendo por su necesidad espiritual, física, al no estar usted también ahí animándole, no a pecar, ¿verdad? Sino animándole a las buenas obras, a pensar bíblicamente, eso es pecado. De la misma manera, el no congregarnos en un lugar específico, en un lugar donde estemos participando de la membresía bíblica de un lugar, ¿verdad? Entonces, esto que vemos acá en Nehemías 8, esta necesidad de que el pueblo se juntó en un lugar en específico, como un solo hombre, también nosotros somos llamados a hacer lo mismo, a estar congregándonos en un lugar en específico, en un lugar geográfico, en una iglesia local, identificada por Dios, y no dejar de congregarnos, ¿verdad? Porque ahí es donde Dios, esa institución, la iglesia en general, ¿verdad? Es la que Él ha creado para dar a conocer su palabra, para edificar a los santos. Por eso hemos insistido muchas veces que ahí no hay llaneros solitarios, ¿verdad? No hay personas, no hay cristianos ahí que no tienen iglesias locales. O sea, no, bíblicamente, pensando en el diseño de Dios para la vida de un cristiano, no, en la mente de Dios, porque lo vemos en la Biblia, por eso puedo afirmar esto, en la mente de Dios no puede existir un cristiano ahí. No, yo soy cristiano, pero aquí estoy en mi casa. Yo leo solo la Biblia. Yo estoy aquí y me reúno con mi familia. O yo estoy aquí y me reúno con otros. No, porque ese no es el diseño de Dios para la iglesia. Y lo hemos estudiado muchas veces, ¿verdad? El diseño de Dios para la iglesia es que en una iglesia local haya ancianos, pluralidad de ancianos, ¿verdad? Donde haya personas que son miembros de una iglesia local, donde se reconocen mutuamente y están practicando esto, el amor. Están ahí motivándose a las buenas obras. No están dejando de congregarse. Pero bueno, aquí vemos un principio. Y recuerden que estamos viendo esto porque estamos estudiando cómo es que puedo yo escuchar un sermón expositivo. Cómo es que puedo, incluso debo estar escuchando un sermón expositivo. Entonces, primero debemos recordar que debemos de congregarnos, debemos ir a un lugar donde se esté predicando la palabra de Dios. Pero no solamente con el objetivo de escuchar la palabra de Dios, sino lo hemos visto ahí en Hebreos, estar ahí practicando el ejercicio, el ministerio de los unos para con los otros, amándonos y procurando, animándonos a las buenas obras. Pero vean nuevamente Nehemías 8, verso 1. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, un solo hombre. Otra vez esta palabra, un solo hombre. Y ahí en Efesios 4 encontramos esta realidad también en la vida de la iglesia. Hay una unidad. No estamos buscando la unidad. No estamos orando que Dios nos una, porque ya somos uno. Dios nos ha unido en un cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo, donde todos somos miembros de ese cuerpo. Estamos unidos ahí. Nuevamente, no pedimos que Dios nos una, sino más bien cuidamos, protegemos esa unidad. No violamos esa unidad. No estamos ahí peleando unos con otros. No estamos ahí como motivándonos en lugar de hacer las buenas obras a pecar. No estamos haciendo eso. Porque hay una unidad preciosa que Cristo lo ha logrado. Piensa por un momento, la unidad que tenemos, Cristo la ha logrado. Y estar ahí en divisiones en la iglesia, problemas, chismes, situaciones ahí, lo que está pasando, lo que estamos haciendo es, estamos atacando directamente
la obra de Cristo en su iglesia. Estamos atacando el diseño de Dios de su iglesia y esto es muy serio, hermanos. Debemos de tener cuidado y prestar atención en no dar lugar a los chismes, a las divisiones, a la falta de perdón, falta de amor. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No somos llamados nuevamente a andar buscando la unidad, porque ya la tenemos, sino más bien, examinando nuestra vida, ¿verdad? Para ver si yo no estoy ahí afectando esta unidad. Porque Efesios 4:1 nos dice ahí Pablo, después de 3 capítulos preciosos de doctrina, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Y esto significa que vivas, que practiques como es digno de la vocación, como es digno de la realidad que te acabo de decir que hay en tu vida, que fuiste elegido, fuiste predestinado, que Dios te amó, que tienes las arras, que Dios te ha dado el Espíritu como arras de la herencia, ¿verdad? Eres un hijo de Dios, has recibido toda bendición espiritual en Cristo. Dios te salvó por gracia, por medio de la fe. Debido a esto, entonces, anda como es digno de esto que aconteció en tu vida. Anda como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo? Con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros, solícitos, vean ahí lo que les estaba diciendo hace unos minutos, solícitos, verso 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una unidad especial que Cristo ha logrado. No la andamos buscando, no la generamos nosotros, no la alcanzamos ni uno con ningún esfuerzo humano. Dios, por medio de Cristo, nos la ha dado. Tenemos una unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y vean cómo lo señala en el verso 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre en todos, de todos y el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces hay una unidad especial, hay una unidad lograda, alcanzada por Cristo para con cada uno de nosotros. Y damos gracias a Dios porque ese debería de ser nuestro objetivo al venir aquí a este lugar. Venir con un solo pensamiento. Venir recordando esa unidad que Dios ha logrado por medio de Cristo. Venir aquí con el único objetivo de exaltar a Dios, de adorarle con todo lo que hacemos. Cuando oramos, cuando estamos estudiando su palabra en el sermón dominical, cuando estamos cantando, cuando incluso estamos ahí ofrendando, participando de la cena, con un mismo objetivo, con una misma mente, con un mismo deseo, adorar a Dios en todo lo que hacemos. Y así es como venía el pueblo ahí en Nehemías 8. Se junta todo el pueblo como un solo hombre. Y así es como somos llamados nosotros a venir a la iglesia local, reconociendo esa unidad. Pero continuamos leyendo ahí Nehemías 8. Nehemías 8 dice, nuevamente desde el 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a una persona en particular, a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Le piden a una persona en particular, a Esdras. ¿Quién fue Esdras? ¿Quién fue Esdras? Esdras fue un hombre que podemos verlo ahí en Esdras 7:10. Acompáñenme. Esdras 7:10 fue un hombre que Dios escogió para una tarea muy especial y muy particular. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Veamos quién es este Esdras, ¿verdad? ¿Y por qué es que el pueblo le da a él, le pide a él, trae el libro de la ley y tú abre el libro de la ley y tú predica el libro de la ley? ¿Por qué? Aquí vemos quién es Esdras. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón, vean ahí, para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dios había escogido a Esdras y Esdras había entendido que Dios le había elegido para hacer esto. Y él había preparado su corazón, es decir, su vida, todo su ser. Cuando nuevamente pensando en el término corazón, es todo el ser. Este Esdras había preparado toda su vida para 3 cosas en particular. Número 1, para estudiar, ¿verdad?, la palabra de Dios.
Número 2, para cumplirla. Y número 3, para enseñarla. Por eso es que el pueblo le dice, Esdras, trae el libro. Tú, Esdras, tú que el Señor te escogió, a ti quien Dios te eligió, para que estudies la palabra de Dios, para que practiques la palabra de Dios y para que nos la enseñes, ven y tráenos el libro. Ven y tráenos el libro. Y noten que le piden que traiga el libro de la ley. No le piden que traiga ahí dramas, ¿verdad? Ahí canciones. No le pide que traiga ahí otras cosas, sino que traigan el libro de la ley de Moisés. Trae el libro de la ley de Moisés. Y acá vemos un principio. Gracias a Dios que estamos en una iglesia bíblica, ¿verdad? Pero cuando de repente acá se pare alguien a no hablar la palabra de Dios, debes de decirle, trae el libro. No traigas ideas. No traigas ahí tus pensamientos. No traigas tus cosas. Trae el libro de la ley. Trae la palabra de Dios. Porque eso queremos escuchar. Hermanos, cuando ustedes vengan acá, vengan con la expectativa de escuchar la palabra de Dios. Vengan con el deseo y el anhelo de comer la palabra de Dios. Le dicen a Esdras, y no a cualquier otra persona, trae el libro. Trae el libro. Porque entendieron que él nuevamente era la persona que Dios había elegido para estudiar la palabra de Dios, para cumplir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Y aquí hay un principio. Nuevamente, nosotros no somos Israel, acá no estamos nosotros, pero hay un principio que encontramos repetido, digamos, en el Nuevo Testamento. Porque cuando Dios crea la iglesia, Él elige a hombres, ¿verdad? Escoge a hombres. Vamos a Efesios 4, ya estábamos ahí, pero vamos otra vez, Efesios 4. Dios escoge a hombres en particular. Dios los elige y Él dice ahí en Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Estos 3 oficios, 3 dones incluso que Dios da, que Dios escoge y Dios da a la iglesia, son en su más puro sentido, incluso el de evangelista, son oficios que estaban ahí en el primer siglo. Pero por último señala pastores maestros. Y nuevamente estos son oficios, dones que Dios elige, escoge y da a la iglesia. Da a la iglesia. Con un propósito. Vean ahí el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios escoge a hombres para que estén ahí, pastores maestros, enseñando la palabra de Dios. Algo, digamos que muy similar a lo que veíamos ahí con Esdras, ¿verdad? O sea, Dios escoge a Esdras, una persona que debía estar estudiando la palabra de Dios, debía estar diligentemente inquiriendo en la palabra de Dios, cumpliendo la palabra de Dios en su vida y enseñándola a otros. Y aunque aquí vemos esta elección de Dios de escoger a algunos, ¿verdad? Y regalarlos como dones para la iglesia, lo hace, y vemos aquí el propósito, lo hace para que los santos, es decir, toda la iglesia a la que estos hombres son regalados, a la iglesia local, ellos entonces se dediquen a perfeccionar a los santos, no con sus ideas, no con sus pensamientos, sino lo vamos a ver ahorita porque vamos a notar cuál es la responsabilidad de un anciano, un pastor. Pero el fin de que Dios regala a esos pastores maestros ahora en nuestros tiempos es para que los santos sean perfeccionados, para que los santos, todos nosotros hagamos la obra del ministerio. La obra del ministerio no es de una sola persona, no es de 2 o 3 o 20 ancianos en una iglesia local, es de toda la iglesia local. Líderes y no líderes, ancianos y no ancianos, pastores y no pastores, todos los miembros de una iglesia local somos llamados a hacer esta obra del ministerio y somos capacitados mediante la exposición de la palabra que los pastores maestros predican domingo tras domingo. Y vean ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Verso 13, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Precioso, hablando nuevamente de esta unidad, no una unidad espiritual que ya tenemos, de la que habló los primeros versos, sino una unidad en el conocimiento, es decir, en la estatura de nosotros estar avanzando en un mismo nivel. Y aunque lo sabemos, en la vida cristiana hay toda clase de niveles, estamos ahí creciendo todos, pero la idea es, el objetivo es, mediante la exposición de la palabra, es que todos estemos creciendo, que estemos ahí madurando, que estemos avanzando
hasta el conocimiento, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, esto que vemos ahí con Esdras, este relato ahí en Nehemías 8 lo vemos, este mismo principio lo vemos acá, Dios escogiendo a hombres para abrir la palabra. Pero estos hombres tienen una tremenda responsabilidad que tiene un peso muy fuerte, muy fuerte. Vean ahí 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Y con esto vamos a ver esta responsabilidad que Esdras entendió y a la cual Esdras fue llamado por Dios a inquirir la ley, cumplirla y enseñarla, ¿verdad? 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. Este es el peso que Dios le da a toda persona que se dice pastor, a toda persona que se para en un púlpito. Trazar con precisión la palabra de Dios, presentarse aprobado por Dios, no por la audiencia, a presentarse, predicar la palabra de Dios y que Dios diga: sí, eso fue lo que yo dije. No hay engaño ahí, no hay error, no hay manipulación. Ese es el peso solemne de una persona que se para en un púlpito y predica la palabra de Dios. Un peso muy fuerte, muy fuerte. Nuevamente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, que traza bien, la palabra es la idea, la palabra de verdad. Y toda persona que Dios ha regalado como pastor, anciano, que tiene la oportunidad de estar ahí en la iglesia, Pablo le anima a hacer una cosa. Vean 2 de Timoteo 4:1. ¿Cómo comienza ahí? Segunda de Timoteo 4:1. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra, ¿verdad? Pero no comienza ahí su argumentación. Comienza unas líneas antes. Le dice: te encarezco. Le está diciendo: te mando, te ordeno. Delante de Dios, un peso solemne, ¿verdad? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Vean el peso, ¿verdad? Otra vez, 2 de Timoteo 2:15 y aquí, 2 de Timoteo 4:1 y 2. Te mando, te ordeno, delante de Dios, poniendo como testigo a Dios, ese que habló y que dejó por escrito toda su revelación, te mando delante de Él, que juzgará, que hagas una cosa: predica la palabra, predica la palabra, proclama la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que viene de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vean el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y es lo que sucede en nuestros días. Muy comúnmente lo vemos, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, malos deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Entonces, volviendo ahí a Nehemías 8, varios principios, ¿verdad? Varios principios, el pueblo se reúne, la iglesia, nosotros somos llamados, principio, a no dejar de congregarnos. Hay una persona ahí que Dios elige, escoge para inquirir la ley, cumplir la ley, enseñar la ley, Esdras, y le piden: trae el libro. Acá en la iglesia Dios regala pastores maestros para que ellos se dediquen a estudiar la palabra de Dios y trazar con precisión la palabra de Dios. Y si estos dos pasajes, 2 de Timoteo 2:15 y 2 de Timoteo 4, del 1 al 3, no son suficiente peso, hay otro más. Hay otro más general, incluso para todos los que en uno u otro sentido estamos ahí hablando la palabra de Dios, ya sea evangelizando, ya sea con nuestra familia, etcétera.
porque en un sentido estamos siendo maestros de otros. Pero vean ahí Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay un peso muy fuerte, muy grande. Pero gracias a Dios que Él nos da de su Espíritu, Él nos capacita, nos da de la iluminación de su Espíritu para también la habilidad mental para leer su palabra, interpretar su palabra adecuadamente y enseñarla a otros. Pero vean nuevamente 8:1, le dice el pueblo, trae, ¿verdad? Trae, que trajese el libro de la ley de Moisés. Y luego el verso 2 de Nehemías 8:2, dice ahí, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Así de hombres como de mujeres, impresionante. Imagínate todo el pueblo ahí y Esdras trayendo la ley. Lindísimo. A veces uno quisiera estar en esos momentos, ¿verdad? Viendo y experimentando todo eso. Pero Esdras, el sacerdote Esdras dice, trajo la ley delante de la congregación, así delante de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y vean qué es lo que hace Esdras. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y vean, muy importante al final, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Este hombre se para, ¿verdad? Trae el libro de la ley y dice que empieza ahí a predicar desde el alba hasta el mediodía. No predica media hora, no enseña 40 minutos, no tampoco hace un sermón de 1 hora 15. ¿Cuántas horas creen que estuvo ahí enseñando y abriendo y leyendo la palabra de Dios? 6 horas, 6 horas. A veces estamos acá, ¿verdad? 40 minutos y estamos ahí medio cabeceando, ¿no? Estamos ahí, no, ya tengo hambre, no, ya hay que irnos ya, ¿verdad? Ya, o sea, ya fue suficiente. Estos hombres, hermanos, hombres y mujeres estuvieron ahí atentos. Vean, o sea, no está exagerando aquí el autor. Está narrando lo que sucedió. Nos está dando a conocer lo que vio, ¿verdad? Hombres y mujeres ven a Esdras que se para, abre el libro y ellos están 6 horas atentos al libro de la ley. Atentos, prestando atención. Ahora, pensando en algo práctico, ¿verdad? ¿Por qué será que a veces nos estamos durmiendo? Probablemente porque un día anterior pues estuvimos ahí desvelados, ¿verdad? No necesitamos pensar ahí espiritualmente, es que Satanás, ¿verdad? Es que el diablo, es que no, hay que estar reprendiendo. No, pues ¿qué hiciste anoche? ¿A qué hora te dormiste? Quizá te dormiste a las 2 y por eso ahorita estás bostezando. Quizá anoche estuviste ahí pues muy atento viendo el fútbol, viendo deportes o platicando, incluso haciendo cosas no pecaminosas con los hermanos ahí conviviendo, pero eso te está afectando al venir a la iglesia, a adorar al Señor, a escuchar su palabra, a participar de la cena, a prestar atención. Una idea práctica, y esto no es legalismo, ¿verdad? No consideren esto como legalismo, esto no es Biblia, simplemente una idea, un consejo. Pues durmámonos temprano, ¿verdad? 9, 10 de la noche, ir a la cama, planear nuestras actividades sociales, quizá temprano el sábado, ¿verdad? A lo mejor preparar nuestro corazón una noche antes, leer un pasaje, recordar el sermón anterior, porque pues ustedes saben, aquí predicamos secuencialmente, recordar un poco el sermón anterior y estar listos para venir y ya con la mente preparada para recibir la palabra de Dios. Esos hombres, 6 horas, increíble. Y yo estoy ahí con ustedes, estoy en 1 hora y como que ya fue suficiente, ¿verdad? Estoy ahí con ustedes también. Pero estos hombres, vean, 6 horas, atentos al libro de la ley. No están atentos a Esdras, no les interesa cómo va vestido, si grita o no grita, sino están atentos a lo que él está hablando, a lo que él está predicando, al libro de la ley. Verso 4.
Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Ilisías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Maquías, Jasum. Nombres un poco curiosos, ¿verdad? Asbadana, Zacarías y Mesulam. Pero vean el 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Y todo el pueblo supo que no era él. Estaba hablando la palabra de Dios. Es como si él estuviera diciendo, vean la Biblia, vean lo que dice la ley. Noten lo que aquí viene. No, esto no es una idea mía. Esto es palabra de Dios. Hace visible a todos que lo que está predicando, lo que está enseñando, no son ideas de él, no son inventos de él, es palabra de Dios. Él abre el libro a los ojos de todo el pueblo y todo el pueblo puede ver que lo que está enseñando es palabra de Dios. Dice, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, nuevamente hay un énfasis ahí. Todo el pueblo estuvo atento y la idea es, todo el pueblo incluso estuvo de pie, porque sabían la solemnidad que involucraba ese momento cuando un hombre se paraba y estaba hablando por 6 horas la ley de Dios. Todo el pueblo se pone de pie y están parados ahí escuchando atentamente la ley. Atentamente la ley. Desde el alba hasta el mediodía, oídos atentos, todos de pie. Y quizá acá no debamos de estar de pie necesariamente, ¿verdad? El que quiera estar de pie, pues mejor no se pare para que no distraiga a otros, ¿verdad? Ahí sentaditos mejor, prestando todos atención. Pero sí atentos, podemos estar atentos, ¿verdad? Podemos estar recordando que lo que estamos escuchando es palabra de Dios. Hay algo solemne ahí. Es Dios el que está entregándonos su palabra. Claro, siempre y cuando el que esté acá pues está trazando fielmente la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre y cuando está predicando no sus ideas, sino la palabra de Dios. Hay una solemnidad donde nosotros debemos de estar ahí con humildad, escuchando la palabra de Dios, atentos a la palabra de Dios. Y otra idea práctica, ¿verdad? ¿Cómo puedo escuchar un sermón expositivo? Pues teniendo las menores distracciones posibles a mi alrededor. Por eso es que les digo, bueno, pues veamos este ejemplo. Las personas de pie, pues no nos paremos porque nosotros, ¿verdad? Porque acá todos se pararon y estuvieron todos de pie y no había distracciones, no había diferencias. Todos estaban de pie ahí atentos. Pero acá si de repente uno se para o uno empieza a decir a cada rato, amén, 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 gloria a Dios, pues como que hay una distracción, ¿verdad? Algunos se pueden distraer y debemos de cuidar el que ninguno de nosotros nos distraigamos y nos estemos prestando atención a la palabra de Dios. Con solemnidad, escuchando, pensando, usando nuestra cabeza, nuestro cerebro que Dios nos ha regalado para asimilar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Entonces, una idea práctica, mientras estamos escuchando un sermón expositivo, lo que a veces animamos ahí, nuestro querido hermano José Luis a veces lo anuncia en los anuncios, pues poner esto en vibrador, ¿verdad? Poner esto en vibrador o apagarlo. Y listo, así evitamos distracciones. Y nuevamente esto no es legalismo, son ideas prácticas para poder identificar cómo es que puedo escuchar y aprovechar el sermón expositivo que estoy escuchando, ¿verdad? Y otro principio, es lindo escuchar sermones, ¿verdad? Ahí de hermanos muy queridos y todos hemos sido edificados, ¿verdad? Tremendamente por las redes sociales, los diferentes medios, YouTube, etcétera. Tantas cosas que hay ahora que se han usado para mal, pero también para bien, y podemos escuchar a muchos hermanos fieles predicando la palabra de Dios. Pero acá vemos en la palabra de Dios un énfasis que Dios hace en congregaciones locales, donde los miembros de esas congregaciones locales están escuchando los sermones de esos lugares y poniendo en práctica la palabra de Dios entre sus miembros, ¿verdad? De esas iglesias locales. Entonces, animarles a eso. Todo el pueblo estuvo atento. Vean el 6 ahora, Nehemías 8:6. Y si han notado, los he estado llevando como a ver el antiguo pacto y ver el nuevo pacto. Ver lo que sucedió en Nehemías, ahí en la narrativa, y ver lo que Dios nos invita, nos llama, nos ordena a estar practicando acá en la época de la iglesia. Pero vean el 6. Bendijo
entonces Esdras a Jehová, Dios grande. ¿Y qué hace todo el pueblo? Responde. Esdras lee, Esdras bendice, el pueblo escucha y no se queda ahí, sino que pone en la práctica la palabra de Dios. Así como Esdras leyó, estudió y practica la palabra de Dios y dice, tú eres Dios grande, el pueblo hace exactamente lo mismo. Escucha la ley y practica la ley. Adora a Dios. Dicen amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Entonces ellos no se quedan nada más ahí atentos, escuchando, sino que hay una respuesta en su vida. Hay una respuesta. Hay algo que ellos hacen, adoran a Dios, se humillan, bajan su cabeza, por decirlo de alguna manera, y exaltan a Dios. Verso 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Amasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, vean, hacían entender al pueblo la ley, exactamente lo mismo, ¿verdad? Hacer entender al pueblo la ley, y otra vez, el pueblo estaba atento en su lugar. Hay un énfasis, ¿verdad? El pueblo estaba atento. El pueblo estaba atento. El pueblo estaba atento. ¿Por qué? ¿Porque los hombres eran muy sabios? ¿Eran muy santurrones? No, porque Dios los había escogido y los había capacitado para predicar la palabra. Y estos hombres, cuando se paraban, estaban predicando la palabra. Y este hombre y todos los levitas, cuando estaban predicando la palabra, lo primero que sucedió con sus vidas fue leer. Recuerden Esdras, ¿verdad? Y fue llamado y él preparó su corazón para inquirir la ley, para cumplir la ley y para enseñar la ley. Entonces, estos dos personas, hombres y mujeres, cuando estaban escuchando a este hombre predicar ahí, a estos levitas ahí enseñar la ley, recordaban qué es lo que habían hecho ellos y que ellos debían estar imitando cuando estaban escuchando, debían estar prestando atención, debían estar inquiriendo la ley, pensando en la palabra de Dios y también practicando la palabra de Dios. Por eso ellos se humillan, adoran a Jehová, estaban atentos. Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Los levitas hacían entender el pueblo estaba atento, leían el libro, ponían el sentido ahí, entendían la lectura. Pero vean ahí el 8 al final, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y es que nosotros somos llamados también, mientras estamos escuchando sermones expositivos en las iglesias locales, a ser como los de Berea, ¿verdad? Las personas que se paran aquí, pastores, maestros, que se paran aquí y ofrecen un sermón, predican la palabra de Dios, están tratando, procurando de hacerlo adecuadamente, trazar con precisión la palabra de Dios. Y esa es su tarea, ese es el peso que tienen. Pero todos los que estamos escuchando, y todos estamos ahí, todos los que estamos escuchando, somos llamados a imitar a los de Berea. No sé si alguien recuerda ese pasaje muy famoso, ¿verdad? Hechos 17. Hechos 17, comenzando en el verso 10. Dice ahí, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Están ahí, Pablo y Silas llegan a Berea y entran a la sinagoga de los judíos. Recuerden que esta época es una época de transición, ¿verdad? Ahí los apóstoles están primeramente predicando el evangelio y lo hacen de manera muy puntual en las sinagogas, y después van a los gentiles, ¿no? Pero entonces entran ahí a la sinagoga de los judíos y vean el verso 11. Y estos, ¿verdad? Los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque eran más inteligentes, según lo que nos está diciendo aquí Lucas. Eran más inteligentes, tenían más posesiones económicas, tenían más estatus social, ¿no? Eran más nobles
porque recibieron la palabra con toda solicitud. Número 1, estuvieron escuchando con humildad y recibieron con toda solicitud la palabra de Dios, como los de Nehemías, ¿verdad? Ahí en Nehemías 8 estaban atentos. Estos hombres estaban haciendo exactamente lo mismo. Estas personas estaban ahí recibiendo la palabra con toda solicitud. Número 1. Pero número 2, vean lo que dice ahí. La segunda cosa que hacían, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escuchaban y luego iban a sus casas y probablemente, yo no sé, ¿verdad? No dice el texto, pero probablemente de alguna manera recordaban el sermón, ¿verdad? Lo que se les predicó. No sé si tomaran notas, ¿verdad? Pero pues lo recordaban, porque vean ahí, dice lo que hacían ellos después de recibir la palabra. Dice que escudriñando cada día las Escrituras, veían si estas cosas que se les habían enseñado eran así. ¿Por qué nosotros tenemos este apartado de notas ahí en el boletín? No porque sea algo lindo y se nos ocurrió, ¿verdad? O para que no se duerman como a veces decimos jugando, ¿verdad? En los anuncios. No es por eso, es por esto realmente. Porque somos llamados a esto, a escuchar la palabra de Dios y a ver si lo que se nos predicó es palabra de Dios. Y si es así, entonces vean el verso 12. Creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Por qué pasó eso? Por una predicación fiel de las Escrituras. Porque las personas escucharon el mensaje y probablemente algunas fueron salvas ahí y otros fueron salvos mientras veían otra vez estos mismos textos, mientras iban ahí a sus casas, a sus hogares. Quizá tomaron notas, no lo sabemos, pero de alguna manera recordaron lo que se les predicó. Ahora, muy importante, porque a veces vemos este texto y decimos, bueno, aquí está, ¿verdad? Pues voy a ir al final ahí a juzgar, ¿verdad? Voy a ir al final ahí a estar hablando con este o con aquel o con este otro. No, ese no es el punto. El punto es que los bereanos estaban ahí recibiendo con toda solicitud la palabra de Dios y luego se iban y cada día escudriñaban si lo que les habían enseñado era correcto. ¿Para qué? Para aplicarlo en su vida. Entonces, volviendo ahí a Nehemías 8, vemos ahí el pueblo prestando atención, estando atentos, ¿verdad? Muy atentos. Y vemos nosotros acá que somos llamados a estar atentos, pero también a poner el sentido, a ver si esto que se nos enseñó es palabra de Dios. Y Nehemías 8:9 dice que Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, vean ahí el verso 9, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fueron contristados, ¿verdad? Hubo una convicción en sus vidas. Todos estaban ahí llorando. Entonces ellos se paran y dicen, día santo es a Jehová, no se entristezcan, no lloren. Verso 10. Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas hacían callar a todo el pueblo, verso 11, diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Ya se ha repetido ese dicho, ¿verdad? Es día santo, día del Señor, día santo, día santo, día santo. No se entristezcan, no estén ahí llorando. ¿Y qué hace todo el pueblo? No nada más escucha, ¿verdad? No nada más afirma y asiente, sí, no lo voy a hacer. Sino vean lo que hace el 12, lo que hace todo el pueblo. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cómo puedo escuchar un sermón expositivo? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Yendo a una iglesia local, recordando que Dios ha regalado pastores maestros. Estos pastores maestros deben de estar ahí predicando fielmente la palabra de Dios. Hay un peso solemne de predicar la palabra de Dios para no ser avergonzado, hacerlo fielmente, de no recibir una condenación, aunque los que estamos en Cristo no hay condenación, pero una disciplina de Dios por estar hablando ahí cosas curiosas, ¿verdad?
pero somos llamados a estar escuchando con atención, con humildad, claro, tomando notas. Una idea, ¿verdad? Ejemplo práctico, tomando notas para después en la casa, con la familia, la esposa, los hijos, entre semana yo mismo ahí, estar recordando el sermón, estudiando la palabra de Dios, y entonces la palabra de Dios dando fruto de salvación, de santificación. Pero muy importante, no se queda ahí el pueblo, aquí lo vemos, sino que escuchan el mensaje, escuchan lo que se les dice y entonces ponen en práctica exactamente lo que recibieron, ¿verdad? De parte de los que estuvieron ahí enseñando. ¿Por qué? Porque entendieron las palabras. Entonces, en resumen y ya para terminar, esta última parte, somos llamados, hermanos, a escuchar la palabra de Dios, pero a ponerla en práctica, a ponerla en práctica, a ponerla en práctica. Estos vocablos de guardar la palabra, de atesorar la palabra de Dios que vemos ahí muy seguido en el Antiguo Testamento, no apuntan nada más a tenerla en la mente, en el corazón, a conocerla intelectualmente, a afirmar un montón de enseñanzas teológicas ahí, bibliología, neumatología, cristología, escatología, estar hablando ahí de cosas y todo, sino que todo eso lo llevemos a la práctica. Ese es el fin de todo conocimiento de Dios, de todo pensamiento que nace de aquí, de la palabra de Dios. Ahora algunas ideas nuevamente, ya terminando, y esto no es legalismo, ¿verdad? Esto simplemente ideas para escuchar un sermón expositivo con este objetivo. Es nuevamente, pues, el sábado procurar dormirnos temprano, ¿verdad? Para no estar ahí batallando el día siguiente a levantarnos. Yo no sé qué sea temprano para mí. Temprano, por ejemplo, es las 9 de la noche, 10 de la noche, eso es temprano para mí. Quizá para algunos otros es las 11, ¿verdad? No sé. Pero nuevamente no espiritualicemos esto, ¿verdad? No hay que echarle la culpa al diablo. Hay que dormirnos temprano, preparar nuestro corazón, como les daba ideas, escuchar el sermón de la semana pasada, leer el texto que estuvimos estudiando, ver las notas, y luego en la mañana pues levantarnos tempranito. A lo mejor los niños, es que alguno puede decir, no, es que David, tú no sabes, tengo 4 hijos, ¿verdad? Tengo 3 hijos ahí, 2, 3, 4 años, y los baño todos en la mañana, pues que se bañen en la noche, ¿verdad? Creo que bañándolos en la noche no hay tanta diferencia un día. Otros, no, ya iba a decir, otras personas se bañan cada 2 o 3 días, ¿verdad? Y ustedes saben a quiénes me estoy dirigiendo, ¿verdad? Estas personas ahí, güeritas, se bañan ahí cada 3, 4 días. O sea, no hay tema, o sea, báñenlos una noche antes y que estén listos temprano, o báñenlos temprano, levántense temprano. Otra idea práctica para venir a la iglesia, escuchar un sermón expositivo y aprovecharlo es pues apagar los celulares, ¿verdad? Entramos aquí, a menos de que tengamos una necesidad de estar comunicados, pues está bien, pongámoslo en vibrador, asegurémonos de eso para no distraer a nuestros hermanos. Honestamente, a nosotros casi no nos distraen, honestamente. Más bien es a los hermanos a su alrededor, ¿verdad? Que probablemente alguna llamada, algún celular que suena, alguna palabra que alguien pueda estar diciendo ahí, comentarios, no sé, esto puede ser una distracción. Entonces, cuidemos de eso, de no distraernos entre nosotros, ¿verdad? Tomen notas del sermón, ¿para qué? Pues para imitar a estos hermanos, que lo que hacían era después estar estudiando la palabra de Dios, recordándola, y Dios usando su palabra mediante su espíritu para traer salvación a la familia. Usted no sabe lo que Dios puede hacer, no solamente aquí en el sermón cuando se predica, sino en su casa cuando está repasando la palabra de Dios, recordando la palabra de Dios con su esposo, esposa, aunque no sea creyente, con sus hijos, aunque no sean salvos. Dios puede ahí salvarles mientras usted está recordando la palabra de Dios. Tome notas, ¿verdad? Vaya ahí en la semana, esté estudiando esas notas, hable con otros, su familia, amigos, y pongámoslo en práctica. A lo mejor ahí mientras estamos tomando notas y Dios está hablando a nuestro corazón, mientras estamos tomando notas pongamos ahí, no, pues aquí tengo que examinar mi corazón y debo de hacer esto, aquí, saliendo. Debo de abandonar este pecado, debo de ir a pedir perdón, debo de ir a abandonar esto, debo de dejar esta relación.
necesito venir y adorar más a Dios, concentrarme. Hay muchas cosas en las que podemos estar pensando mientras estamos ahí en el sermón. Pero bueno, espero que haya sido de provecho. Es muy breve, ¿verdad? Muy breve y solamente tomando como base Nehemías 8, yendo a algunos otros pasajes, pero bueno, espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Vamos a orar.